y siempre te vi trabajar excesivamente por el dinero, por producirlo, por mantenerlo para darnos a nosotros lo mejor. Nosotros, por ejemplo, éramos 6 más mi papá y mi mamá y todos dormíamos en un solo cuarto en aquel momento. Como una persona con mentalidad cero de dinero, pues materializa y puede crear y construir. El dinero tú lo puedes transformar en lo que tú quieras. Siempre he querido preguntarte, ¿de dónde sacaste tú tanta valentía, tanta inspiración, tanta fuerza como para hacer cosas que no estaban dentro del contexto ni siquiera de la familia? Creo que sí, tú rompiste todos los patrones. Tú fuiste el primero en tu familia que te graduaste de la universidad. Tú fuiste el primero de la familia que tuviste un título y que aprendiste a leer y escribir y que hablabas 2 idiomas y que pudiste construir una familia desde cero y que le diste el valor a cada uno de tu familia. Es decir, ser diferente te hace especial. Chaban Podcast es presentado por yesyoucan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino. Bueno, hoy tenemos un episodio muy importante para mí. Es con mi papá. El hombre que yo más amo en mi vida. Te amo, papi. Igual yo, papá. Qué bueno poder tener estas Aquí conversaciones, estas pláticas. Primera vez que nos sentamos a hablar Así tan tan a calzón quitado tan sobre el calzón dinero. quitado. Sí, Uf, señor. Primera vez, literal. Primera vez. desde pequeño, por el trabajo que tú tenías, de comerciante, de negociante, pues yo siempre tuve el dinero alrededor. Y siempre te vi trabajar excesivamente por el dinero, por producirlo, por mantenerlo para darnos a nosotros lo mejor. De hecho, hace poco que regresé de esta terapia, literalmente tuve una conversación con el dinero y me di cuenta que que le tenía miedo, que le tenía pavor a que se fuera, a que me abandonara. Porque te había visto a ti por tanto tiempo trabajar tan duro, no dormir, levantarte tan temprano. Y era como un sacrificio para lograrlo, que yo tenía miedo que se fuera. De igual forma, pues normalmente un negociante tiene altos y bajos, ventas arriba, ventas abajas. Y yo me di cuenta que yo estaba repitiendo el patrón de sentir esta ansiedad constante de las ventas, el dinero, cuando se va, cuando se tiene, cuando lo tienes y de pronto pues no lo disfrutas porque estás pensando en cuando no esté. Entonces, qué bonita esta plática porque me permite a mí sanar y estoy seguro que te va a permitir a ti sanar también. ¿Cuál es tu pensamiento o tu creencia del dinero? La creencia básica que siempre habíamos mantenido, bueno, viene tal como tú lo explicabas, también de mis padres. Ellos venían de una situación económica muy precaria. De hecho, mi papá era un inmigrante en Venezuela. Se había ido por las cuestiones de guerra y ¿De dónde? desde Jordania, mi papá es jordano, y entonces emigró hasta Venezuela a través de un familiar. Pero igual la situación económica era muy precaria, o sea, y encima traía 5 muchachos, más yo que después, yo nací en Venezuela, fui el único que nació en Venezuela. Entonces la situación económica indudablemente pues era en el piso, pues caótica. Y por supuesto, al no haber, pues las limitaciones tú las vas viviendo. El muchacho está sintiendo y está viendo todo el sacrificio del padre, todo el sacrificio de la madre, todas las necesidades que van apareciendo y que de repente querías algo y no lo podías tener, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nosotros, éramos 6 más mi papá y mi mamá y todos dormíamos en un solo cuarto en aquel momento. Eso es lo que yo recuerdo, pues. Entonces, por supuesto, no podía haber una situación o una experiencia que mi papá me dijera, no me importa, cómpralo, no me importa, vamos a hacer esto, porque no había, sencillamente se estaba literalmente sobreviviendo. No era que te podías dar ningún tipo de lujo, y menos en aquel contexto. O sea, estamos hablando de 1956, 57, 60, por ahí, que las situaciones eran completamente diferentes, pues.
Entonces, esas creencias que se instalan, esos condicionamientos, pues son completamente reales porque son parte de la vida de ese momento. Entonces son condicionados por la epigenética de pronto. No tanto por la epigenética, sino por la realidad. O sea, ¿Cómo los cambian? Porque en un momento entonces mis tíos y tú comienzan a desarrollar tiendas de zapatos. ¿Cómo una persona con mentalidad cero de dinero pues materializa y puede crear y construir un no, bueno, negocio? después de varios años, primero hubo, como siempre, un proceso de adaptación. O sea, eran gente nueva que no siquiera sabían hablar el idioma y entonces se fueron adaptando. Mis hermanos fueron creciendo porque también habían llegado pequeños, fueron creciendo y bueno, se adaptaron a la realidad y pudieron sobreponerse a ella porque de alguna manera fueron obteniendo diferentes herramientas y bueno, esa misma necesidad y ese mismo desarraigo, imagino yo, el hecho de venirse de un país diferente a otro país desconocido, los hacía trabajar mucho más para poder obtener lo que realmente necesitaban porque no había más nada, no había ninguna otra ayuda. O sobrevives o sobrevives. No había otra, pues. Entonces, ellos fueron desarrollándose y con el tiempo, bueno, hicieron lo que pudieron hacer y ellos ayudaron entonces a los que venían desde abajo y bueno, y poco a poco fuimos creciendo, pues, evolucionando en todos los sentidos, tanto en el aspecto material como en el aspecto psicológico, humano, social, etcétera. ¿Cómo hace una persona que de pronto nos está escuchando para cambiar su creencia sobre el dinero? Sí, yo creo que no solamente es sobre el dinero, sobre cualquier otra cosa, es entender ante todo que no estás en las condiciones aquellas, ¿no? Yo escuchaba hace poco a alguien decía que las necesidades humanas tienen que ver con lo económico, la sobrevivencia, tiene que ver con la salud, tiene que ver con lo relacional y por primera vez en mi vida escuchaba a alguien que decía con la adaptabilidad. O sea, la primera cosa que tiene que tener una persona es adaptarse al entorno donde esté. En la medida que tú te puedes adaptar, tú puedes entonces desarrollar mecanismos que vayan por encima de esa realidad que te está gobernando, que te está dominando en ese momento. Y no terminamos de entender que el entorno es decisivo. O sea, lo que te rodea es decisivo. Entonces, en la medida en que uno se va adaptando a ese entorno, uno puede superarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que traemos esas creencias del pasado, esas historias que nos estamos contando todos los días. Nos pasó algo hace 50 años, como le decía el otro. ¿Qué te pasó? Bueno, me robaron, me trataron de matar. Eso fue hace 30 años. Ajá, ¿y eso fue cuántas veces? Una sola vez. ¿Y cuántas veces has tratado tú de matarte? Porque al final comenzamos a darle vuelta a ese mismo recuerdo. Si la violaron, entonces la violan todos los días porque la persona está pensando en eso todos los días. Entonces, lo primero que hay que hacer es salirse de ese contexto. En la medida que tú entiendes, ahora estoy en un entorno diferente, en un mundo diferente, que no es aquel el que me enseñaron, el que yo aprendí, entonces tú puedes moverte mejor. Pienso que esa es una de las condiciones básicas para poder romper con un condicionamiento, romper con una creencia. No es fácil, estoy hablando en palabras, todo es fácil, pero el condicionamiento en sí es como un sello que se te pone en el cerebro, en la mente. Sí, especialmente yo creo que cuando tiene connotación traumática, o sea, alguien que haya perdido un familiar, Claro. Alguien que le hayan quitado algo que tenía la Claro. expectativa que era para siempre. Claro. ¿Cómo una persona logra cambiar eso? Y que de hecho, o sea, yo le hacía el comentario a la persona hace un ratico, que en psicología te dicen que la única forma de tú salir de tus bloqueos es hacer consciente lo que está grabado atrás, lo que viene de tu historia. ¿Cómo así? O sea, a ti te mataron un familiar cuando tú tenías 5 años. Murió en un accidente de automóvil, ¿no? Y entonces
ya tú traes, si eso te afectó en ese momento, porque puede que no te afecte, si eso te afectó en ese momento, tú vas a cargar con ese programa. De tal manera que cada vez que haya un viaje, cada vez que haya un movimiento de determinado tipo que tenga que ver con ese recuerdo, tú vas a sentir que tú no vas a querer ir, tú vas a sacar excusas y tú no vas a entender por qué. ¿Por qué? Porque ese recuerdo es un programa, ni siquiera es un recuerdo así, es un programa que está trabajando hoy en ti. ¿Consciente o inconscientemente? Inconscientemente. Ese programa está operando en ti en este momento. Yo le contaba a alguien hace días que hubo una mujer, tenía 35 años, y ella tenía su pareja y todo lo demás, y estaba fisiológicamente, físicamente, apta para tener hijos, pero no podía tener hijos. Cuando se indaga, resulta que ella tenía a su abuela había tenido 11 muchachos, se les habían muerto 6, 7 muchachos, el marido era gente mala, que la maltrataba, y maltrataba a los hijos. Entonces, la muchacha, a pesar de que físicamente podía tener hijos, no los tenía. ¿Por qué? Porque el programa operaba dentro de ella impidiéndole que pudiera tener hijos, porque para el cerebro, la principal función del cerebro es que tú sobrevivas. Si en el cerebro tiene una memoria donde tener hijos significa muerte, significa dolor o sufrimiento, el cerebro no va a dejar que tú tengas hijos. Porque así opera el cerebro. La principal función, si se quiere, la única función del cerebro nuestro es que sobrevivamos. Si algo para el cerebro es peligroso, tú no vas a poder desarrollarlo. ¿Por qué? Porque él te va a bloquear. De ahí es donde vienen muchas enfermedades y muchos síntomas que no entendemos. Yo, por ejemplo, le decía ayer, yo tengo un problema en esta pierna izquierda. Recuerdo que mi papá tenía problemas en esa pierna izquierda, tanto en la rodilla. Tú tuviste problemas en las dos rodillas. Cuando me puse a indagar, todos mis hermanos tenían problemas en las piernas. Mi papá, todos mis hermanos. Luego indagué un poco más arriba hasta donde pude, porque yo nunca conocí a mis abuelos ni nada por el estilo. Resulta que 3 hermanas de mi papá también tenían el mismo problema. O sea que ese síntoma no es mío. ¿Me entiendes? El síntoma de mi papá tampoco era de mi papá. Lo traía de una memoria de algún antepasado, ¿no? Que él heredó epigenéticamente, ahora sí, ¿no? Para que lo estaba protegiendo. Entonces, el síntoma es para protegerte. ¿Por qué nos duelen las piernas? ¿Por qué nos duelen las rodillas? Porque la rodilla es ¿para qué sirve? Para doblarte. Si la rodilla no te deja doblarte, es porque te está protegiendo para que no te dobles ante otro, ante alguien, ante una situación. Si te duele la pierna, es para que no te muevas. ¿Por qué? Porque el cerebro debe tener un recuerdo de que si te mueves, es peligroso. Murió alguien o pasó alguna desgracia. Mover significa ir tras lo que quieres, tomar acción. Lo que sea, mover las piernas. Las piernas, la función de ellas es moverse. Cuando las piernas no te dejan moverte, porque el cerebro te está dando un síntoma, que no te muevas, es para que justamente protegerte. Porque si te mueves, puede pasar lo que pasó allá. Sea que te echaron de tu país, te echaron de tu casa, murió alguien en un accidente por movimiento, etcétera. Y que independientemente de que yo no sé qué sucedió, sin embargo eso yo no lo tiene traigo. nada que ver, tú no sabes. Y que sucede muchísimo también con las enfermedades. O sea, vemos, por ejemplo, el cáncer en el seno. Viene por información emocional que también está en el cuerpo. Como cosas que no logramos pues ponerle atención o estar consciente de porque ello. no lo sabemos. Y por eso es que el psicólogo dice, hasta que no lo hagas consciente, eso no lo vas a poder resolver. Entonces, tienes que indagar y ver qué pasó, de dónde viene, y para poder solucionar ese problema que ni siquiera es tuyo, no corresponde a tu experiencia, porque puede ser que tú a los 40 años, a los 50, tengas un síntoma que tenga que ver con tu propia experiencia. Cuando yo, por ejemplo, estaba creciendo, que pasé por el proceso de obesidad y gordura,
¿Será que eso venía de la parte emocional y yo estaba tratando Seguramente. de repetir algún patrón Claro, de inseguridad, claro, de claro. protección? Sí, sí. Era de protección. Porque seguramente tú, en tu contexto, como tú dijiste, según lo que tú captabas y percibías e interpretabas, porque todo tiene que ver con la interpretación, te faltaba algo. A ti te faltaba algo. Entonces tú suplías eso que te faltaba o tú tendías a suplir ese faltante con comida. Hay gente que lo suple con cigarrillo, hay gente que lo suple con sexo, con droga, con alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, todas las adicciones sencillamente son buscando suplir algo que me faltó. Si me faltó cariño, me faltó amor, me faltó dinero, yo voy a buscar suplirlo de alguna manera. Nosotros tenemos pues un proceso que hemos sanado después de muchos años del proceso de obesidad, porque pues lo que yo capté era que yo comía para buscar tu amor. Yo comía para buscar tu atención. Yo me acuerdo cuando tú llegabas a la casa del trabajo, de los momentos como más importantes para mí, de los cuales yo como aprecio y honro más, son los momentos de la siesta. Cuando después de comer, de ese momento de comer y quedar hartos hasta aquí, de cómete todo el plato y los niños gordos son sanos, que era tu creencia, además de que también había una historia de tener que alimentar al otro para sentirme validado, ¿no? Para mí los momentos de más satisfacción y de más amor y de que más yo recuerdo son esas siestas abrazado y acostado contigo. Feliz que estés disfrutando de esta conversación maravillosa que nos apoya tanto a nuestro crecimiento personal. Y tengo una herramienta espectacular para tu transformación física. Es el quemador de grasa natural de Yes You Can. A base de ingredientes naturales. Tiene vinagre de sidra de manzana, tiene limón, tiene cromio de picolinato que te calma la ansiedad y además L-carnitina que te ayuda a acelerar tu metabolismo. Y lo mejor, no contiene azúcar añadida, sabe delicioso y no contiene cafeína, es decir, que no te va a alterar tu sistema nervioso central. Es sensacional y te tomas un shot en ayuno en la mañana o en la tarde para que comiences a quemar esa grasita que tienes acumulada de forma general. Es natural, lo puedes encontrar en yesyoucan.com. Márcanos al 1-888-988-5515 para que lo puedas probar. Shot, 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 shot. Yes, you can. Tú en el momento que yo estaba engordando, ¿en algún momento pudiste ver de que eso tenía que ver algo contigo? ¿Tú te diste cuenta? No, absolutamente nada, porque para empezar uno tenía Primero estábamos muy distraídos tratando de... Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que analizar siempre los contextos en que se desarrollan las cosas. Entonces, en aquel momento, el contexto donde uno vivía, la gente con que uno vivía, las expectativas de uno era lo material. Entonces, uno estaba tan enfocado en lo material porque el amigo, el familiar, ya compró una casa, se llevó a los muchachos a Disney y tú no has podido llevar... O sea, había ese tipo de competencia silenciosa que uno trataba de suplir, porque al final veía al muchacho llorando que quería una franela de marca X, para no mencionar, no vamos a hacer publicidad a las marcas, no nos están pagando nada. Una sola puedes nombrar en este podcast, papá. Entonces uno trataba de suplir eso, porque eso era la conciencia que uno tenía. Eso era la conciencia que uno, en ese momento, lo mejor que podía uno aspirar. Y bueno, y al final tampoco es tan malo, porque eso te obligaba a que tú buscaras más, hicieras algo más. Y cuando tú haces algo más, es la única manera que tú comienzas a evolucionar. Porque tú comienzas entonces a salir de una zona para entrar en otra, buscando siempre comodidad, pero en un contexto mucho mayor. Entonces, los contextos antes eran así, o sea, era primero sobrevivir, ante todo. Imagínate tú, una gente que se vino de allá porque la ayudaron a comprar el pasaje para llevarlos a Venezuela, sin nada, y entonces con las uñas, y eso fue lo que uno vivió. Si yo te pregunto para ti, ¿quién es Alejandro Chaván o Alejandro José Chaván Rodríguez? Porque tenemos muchos Alejandro en mi familia. ¿Quién es Alejandro José Chaván Rodríguez para ti? Bueno, yo, como a veces te he explicado, siempre te vi con mucha confianza. Tenía mucha confianza en ti, más allá de
de un problema, más allá de la gordura, que en ese momento pues no era, para mí no era un problema porque siempre pensé que era algo pasajero, que era algo momentáneo, porque de chiquitico no eras gordo. ¿Entiendes? Fue después de cierta edad que tú comenzaste a... Entonces yo pensaba que como muchas cosas son etapas, ¿no? Que tú fuiste lidiando con ellas y superándolas. Sin embargo, siempre yo te tuve mucha confianza, y siempre te lo digo, y sabía que tú en el fondo podías con eso y con muchísimas cosas más. De hecho, está la muestra. Y esa es una de las cosas que yo, aquí hablando como que estuviéramos en la casa en confianza, siempre he querido preguntarte, ¿de dónde sacaste tú tanta valentía, tanta inspiración, tanta fuerza como para hacer cosas que no estaban dentro del contexto ni siquiera de la familia? No estaban dentro del contexto familiar, porque en la familia era, trabaja, haz esto. O sea, de hecho, no sé si tú te acuerdas que una vez estabas tú en Los Ángeles, y yo te dije por teléfono, ya yo estaba muy bien económicamente. Te dije, cónchale, vale, devuélvete, vete para acá. ¿Qué quieres? ¿Quieres un carro? ¿Quieres un apartamento? Yo te lo compro y te lo dejo y te monto otro negocio y tú te encargas del negocio tú solo. Y tú lo rechazaste. O sea, con una tentación difícil de rechazar. Cuando uno está en una situación poco difícil y te lo ponen en bandeja de plata, sin embargo tú me dijiste, no señor, yo sigo pasando trabajo, pero voy a hacer lo que a mí me gusta. ¿Ves? Y yo creo que de ti, tú eres mi héroe máximo. Siempre que yo quiero inspirarme a ir al siguiente nivel y a romper los patrones que están enfrente de mí, siempre pienso en ti. Tú te casaste con mi mamá, de origen venezolano, con una hija, a los 17 años, algo que nadie de tu familia había hecho. Tú rompiste todos los patrones. Tú fuiste el primero en tu familia que te graduaste de la universidad. Tú fuiste el primero de la familia que tuviste un título y que aprendiste a leer y escribir y que hablabas 2 idiomas y que pudiste construir una familia desde cero y que le diste el valor a cada uno de tu familia. Es decir, ser diferente te hace especial. Y siempre, desde que yo tengo 0, 3, 5, 7 años, yo vi tu ejemplo marcado en todo y siempre me he inspirado mucho en las huellas que tú has dejado. Yo siempre te he dicho que yo creo mucho en que el éxito deja huellas, y cuando yo pienso en éxito de una persona que ha sido congruente y coherente con lo que dice, con lo que piensa y con lo que hace, eres tú. Obviamente hay 1 millón de mentores que también se han aunado y que tú me abriste el camino, pero cuando yo digo de que mi papá es mi héroe mayor, es así. Igualmente mi mamá. Yo siento que yo honro muchísimo la fortaleza y el espíritu de acción y de batallar y de darle con todo, sin importar las circunstancias ajenas, pero ustedes ambos se crearon un camino distinto. Sí. Ustedes ambos, pues, reescribieron una historia completa que ahora, pues después de 30, 40, 50 años, mis primos ahora se casan con chicas venezolanas, ahora van a la universidad, pero tú fuiste el primero que realmente nos pudiste enseñar que había un camino diferente. Yo creo que yo, como hablamos de las bendiciones generacionales, que a veces son maldiciones, en mi caso yo pienso que es una bendición generacional que tú me inyectaste, que seguro mi abuelo nos inyectó y que seguro mis tíos. Yo también estuve muy inspirado en mi tío Ramón. Me inspiraba también mucho su energía masculina y su poder de tomar acción y de decisión y cómo lideraba a la familia y cómo marcaba un trayecto diferente. Yo creo que el primer millonario que yo conocí fue mi tío Ramón. Sí. Y yo lo veía diariamente y lo veía en acción, porque yo cuando ahorita estoy aquí en el negocio y pues a veces hay que unir los puntos hacia atrás para uno darse cuenta, pero yo a veces estoy negociando y a veces estoy con un vendedor o a veces estoy con una persona de taxes y yo literalmente me río solo porque yo
veo todas las enseñanzas que tú me dejaste cuando tú estabas en la oficina y yo estaba haciendo la tarea, yo tenía 6, 7, 8 años y tú estabas negociando con la persona que te estaba vendiendo los zapatos. Y yo me acuerdo como tú le decías, si me lo das en cash, te compro todo el container. Yo te voy a pagar en cash, dame todo el container, no le vendas a más nadie. Y yo aprendí a tomar ese liderazgo en los negocios. En algún momento lo rechazaba porque me quería hacer mi propio camino y luego me di cuenta de que el mayor poder pues lo tenía allí en las experiencias que había vivido y cómo pude pues ir hacia atrás. Pero en esa llamada de Los Ángeles, yo me acuerdo que me había acabado 2 cajas de cigarro. Están... Yo creo que los días, o el día más oscuro, de los más oscuros que he vivido, donde estaba desesperado porque acababa de hacer una audición donde ahí estaban puestas todas mis esperanzas. Y las esperanzas era yo creo que poder demostrarte a ti de que yo era capaz. Era demostrarte a ti de que yo era suficiente. Era demostrarte a ti que de alguna manera yo lo había podido lograr por mí mismo. Y cuando yo recibí esa llamada y me dijeron que yo no había quedado en esa audición y como que se desmoronaron nuevamente todos esos sueños, te llamé ya con una desesperación porque ahí ya no había ego, ahí ya era desesperación. Pero fíjate que eso que tú me dijiste causó en mí como una impotencia, pero una impotencia que me dio más fuerzas para decir, no, yo no voy a regresar, yo no voy a tirar la toalla, yo no voy a bajar la cara y a regresar con el rabo entre las patas. Sí. Yo voy a hacer algo diferente. Y no fue hasta que tú me mandaste la caja con el uniforme y el cuaderno del colegio. Las fotos y todo eso. Y cuando yo pienso en ese momento maravilloso donde nació mi misión y donde nació Yes You Can, que nos ha permitido tantas bendiciones en nuestras vidas, yo creo que fue en esa llamada. En esa llamada se despertó nuevamente mi espíritu de lucha, mi espíritu de fortaleza. A las semanas cuando a mí me llegó esa caja con mi uniforme del colegio talla 40 y las fotos del colegio donde yo estaba en sobrepeso, yo reconecté nuevamente con ese gordito y pude entender de que había una historia. No sé si tú te acuerdas que tú me dijiste, papi, yo te compro una Handycam, vamos a hacer esa película, yo te la hago. Y yo te dije, papi, es que eso no funciona así. Tú, coño, vayan a cagar todos, no jodas. Sí. Que se vayan a comer mierda todos, vamos a hacer esa película. Yo te la hago, yo te compro tu Handycam. Y yo decía, coño, imagínate yo en Maturín filmando esa película con una Handycam. Pero eso creó en mí un despertar. Y cuando yo vi esa caja, y nuevamente volvemos hacia atrás y volvemos a que esta relación maravillosa y a que elegí el papá correcto en mi vida para lo que yo estaba destinado a hacer. Pero esa caja que tú enviaste con todos los recuerdos de gordo reconectaron en mí en un nuevo propósito, en un renacimiento. Cuando yo abrí esa caja y vi las fotos de gordito, yo tenía años que yo no me acordaba que yo había sido gordo. Yo escondí tanto esa identidad mía que yo la había olvidado. Yo estaba recreando un Alejandro que estaba completamente desconectado de eso, porque yo estaba resistiendo eso que yo había sido. Yo estaba resistiendo mi pasado. Y no fue cuando tú nuevamente me lo pones enfrente que yo reconecto con esto y empiezo a reescribir el libro en un documento Word y a contactar a Carlos Fraga, correcto, que había sido mi psicólogo, y donde renace este nuevo Alejandro. Y sucedió... Me di cuenta en el momento que fui a una de las terapias en casa de Tony Robbins y él notó que yo te estaba culpando muchísimo. No, porque fui gordo por mi papá, no, porque tal cosa por mi papá. Y él me dijo, ¿por qué no culpas a tu papá responsablemente? ¿Por qué no culpas a tu papá elegantemente? Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, vamos a hacer una lista de todas las bendiciones que te han dado esas experiencias con tu papá. Y no fue ese momento cuando me fui atrás a los 4, 5, 6, 7 años y fui literalmente reconociendo todos esos momentos que hasta ese entonces yo había visto con unos lentes de un color. Uh-huh. Me quité los lentes
me puse otro color de lentes y dije, wow, es que la bendición más grande está en ser gordito. Es que el haber sido gordito y el haber buscado el amor de papá me llevó a tener una historia que contar. Correcto. El haber podido, pues, reconectar nuevamente con ese gordito me llevó a redescubrir una nueva versión de mí y todas estas cosas que en algún momento, pues, hemos culpado, la creencia de tenerle miedo al dinero. Por muchas veces, nosotros estábamos una vez en un carro, mi mamá, mis hermanas, tú y yo, y pasamos por una quinta. Nosotros vivíamos en un apartamentito bien chiquitito hasta ese entonces, y pasamos por una quinta y vimos una quinta muy grande y yo dije, wow, yo quisiera algún día vivir en una casa, en una mansión así. Y tú dijiste, cuidado, porque seguro esa gente algo raro habrá hecho. Y yo en ese momento decidí tener la creencia de que el dinero está conectado con cosas malas, de que la gente con dinero hace cosas malas para obtenerlo. Y empecé a luchar con una carga negativa y una creencia negativa que después por muchos años se fue repitiendo. Pero también agradecí eso porque fíjate, yo cuando entro en el proceso de quiebra financiera, seguro estaba repitiendo patrones y saboteándome un éxito financiero por estas creencias que yo había creado. Y no fue después hasta que lo pude comprender y pude separarme a mí de esa historia y de ese instante. Sí, sí, definitivamente es que eso funciona así. De hecho, te dicen, hace poco escuché una historia no es una historia, es una explicación del por qué los murciélagos se suspenden. No sé si la has escuchado. Los murciélagos duermen suspendidos en una parte alta, porque si ellos duermen abajo y luego van a despegar, no pueden, porque lo que ellos tienen como alas tiene una estructura tal que no les permite la suficiente fuerza para agarrar el vuelo, como el despegue. Entonces ellos duermen arriba y cuando van, lo que hacen es soltarse, caer literalmente, y cuando caen cogen vuelo, cogen fuerza. O sea, la caída es la que le da el impulso para poder volar. Entonces, cuando tú asocias eso en la vida, todas las cosas que aparentemente, entre comillas, son caídas, no son más que impulso para ir a otro nivel, para trascender ese nivel de conciencia o ese momento en el que estamos. Entonces, las caídas siempre hay que tratar de verlas de otra manera. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué yo estoy atravesando esta situación? Porque ese es un factor común. Las caídas son siempre una señal de que ya, ahora te toca coger impulso. De que esa caída te lleva hasta abajo. ¿Qué haces tú cuando vas a correr? Te pones así y te empujas hacia adelante. O sea, te empujas hacia atrás para poder coger impulso hacia adelante. Entonces pasa lo mismo con todo. Las caídas son sencillamente maneras de coger impulso para volver a relanzarse. Entonces no hay que tenerle miedo a las caídas. Siempre cuando uno lee libros, escucha videos, escucha a los famosos, te dicen, hay que fracasar. Que si no fracasas, no vas a entender nada de lo que está pasando, no vas a saber qué tienes que hacer. Porque el fracaso es el impulso que tú necesitas para poder volver a relanzarte. Lo que pasa es que no estamos habituados a ver las caídas o los fracasos como impulso. En el momento en que lo veamos como impulso, ya no nos va a importar mucho. ¿Qué hacemos? Y yo lo digo por mí. Cuando yo tuve que cerrar todo en Venezuela y venirme para acá, yo me deprimí por varios años. ¿Por qué? Porque era un fracaso. Había fracasado. Había perdido todo lo que tenía, prácticamente. Pero cuando, después de un tiempo aquí, me di cuenta que sencillamente tenía que darle la vuelta a la tortilla y que estar aquí era un nuevo impulso para otro nivel de vida. Ojo, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de nivel de vida en todos los sentidos. Porque a veces también nos equivocamos y creemos que la felicidad nos la va a dar el tener mucho dinero. O sea, tener éxito no es ser feliz. Al contrario, para ser primero hay que ser feliz para tener éxito. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú te das cuenta de esa pequeña paradoja, pues todo cambia, todo a tu alrededor comienza a funcionar de manera diferente. Entonces,
el dinero, volviendo al tema inicial, que ya nos fuimos lejísimos. Un punto importante yo creo que es eso, ¿no? Es hablar del dinero y las creencias que hay acerca del dinero, porque a veces pues podemos asociar de que no, el dinero no lo es todo en la vida, el dinero no es felicidad, pero sin embargo el dinero es una energía maravillosa que expande los valores que ya tienes dentro y el dinero simplemente magnifica lo que tú ya eres. Y el Correcto. dinero es una energía que te permite pues materializarla en cualquier cosa, porque el dinero Cualquiera. es lo que te permite ir al hospital y curar a tu familiar. Correcto. El dinero es lo que te permite viajar y conocer. El dinero es lo que te permite comprarte un Cultura. buen libro. Exacto, aprender. Entonces, te abre las puertas y te da la libertad también de elección y de decisión, que Sí. para mí es pues, la mayor riqueza, es tener Definitivamente, libertad. Definitivamente. Sí, pero lo que quiero decir es que ya sabemos, o sea, uno a cierta altura de su vida, uno sabe la importancia, el papel que tiene el dinero en la vida. O sea, imagínate tú, una persona trabaja 15, 16, 17, 20 o 12 horas al día, todos los días del año, para ganar dinero. Entonces, no tiene sentido mal orientarlo y despilfarrarlo en cosas que no son necesarias, que realmente no hacen. Y a veces vivimos de esa manera, solo por complacer a los demás, solo para que me vean, solo para crear estatus. Como decía el otro, bueno, él tiene su esposa y 2 hijos y vive en una casa de 18 habitaciones. O sea, imagínate tú, o sea, está bien, o sea, cada quien tiene derecho a hacer con su vida lo que da la gana, pero ahí tú ves el exabrupto de que, bueno, estoy usando el dinero, pero como que esto no tiene una función realmente. Estoy malgastando el dinero, estoy malgastando mi trabajo. Cuando el dinero lo tengo a través de un trabajo, a través de un hacer diario. Pero bueno, ya sabemos que hoy en día mucha entrada de dinero a veces viene por inversiones. Tú pones el dinero a trabajar para ti y el dinero trabaja solo sin que tú tengas que hacer muchas cosas. Pero sí, o sea, al final ya sabemos que el dinero es indispensable. O sea, ¿quién puede discutir que el dinero es indispensable, que el dinero es necesario para todo? Porque el dinero tú lo puedes transformar en lo que tú quieras. Como hablábamos hace unos días, en un viaje, en salud, en comodidades, en lo que te antoje. O sea, al final es indispensable. No lo podemos menospreciar. Pero también a veces, por la misma expectativa del dinero, le ponemos al dinero como en un pedestal donde la asociación que hace mucha gente es, si tengo dinero, soy mejor que tú, soy más inteligente que tú, soy más feliz que tú. Y eso es mentira. Podrás comprar muchas más cosas que yo, podrás accesar a algunas otras cosas diferentes a mí, pero eso que tú dices, que eres más poderoso, que eres más gente que otra persona, que eres más inteligente, eso es mentira. Sencillamente tienes más dinero y tienes más comodidades y que Dios te bendiga, disfrútala tú y tu familia. Dice, o sea, yo le he dicho a muchos amigos así, pero entonces yo creo que lo dañino es solo enfocarse en el dinero por hacer dinero, sino que enfocarse en que el dinero tiene una utilidad, una función en la vida y eso hay que reconocerlo y quitarle el sombrero, pues. Totalmente. Y yo creo que también para la gente que nos está escuchando, yo creo que lo que yo me llevo de acá es que todos llegamos acá pues con un pasado, con una maleta detrás de los abuelos, de los papás, y que tenemos la responsabilidad todos nosotros de revertir eso que no nos gusta. Correcto. Y de pues alimentar esos valores maravillosos que nos encantan, porque obviamente los familiares, los que nos han criado, nos han dejado ambas. Queriendo o sin querer, nos han dejado huellas que de pronto nos han hecho acercarnos más al fracaso o acercarnos más al éxito. Y yo creo que la responsabilidad es nuestra, acercarnos más a lo que más nos hace feliz, sea el dinero, Claro. sea las cosas materiales, sea el conocimiento. Yo creo que esa está la responsabilidad mayor en nosotros buscar Sí. nuestro propio destino y poder separar, bueno, estas son creencias del pasado que yo estoy arrastrando y hacer la diferencia de que a partir de hoy yo pues tengo responsabilidad de vivir mi presente diferente para pues recrear un nuevo futuro. De hecho, muchas veces vivimos, o hemos vivido, porque yo me incluyo, en sencillamente señalar
nuestro pasado, nuestras condiciones. Es que mi papá, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi papá. Es que, bueno, ellos eran lo que ellos eran, lo que podían ser, lo que sabían ser y hacer, y ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué puedo hacer yo? Más nada. Ahora, seguir echándole la culpa o usarlos a ellos como excusas, porque no, sencillamente, pues tú también tienes problemas y no estás pudiendo arrancar. Eso es todo. Sí, de hecho se trata la evolución, de mejorar, Exacto. pues ir al siguiente nivel. Claro, y eso es lo que uno busca con los hijos, que los hijos sean mejor que los padres que los parieron, porque ahora les toca subir y arriba más y el otro más arriba, y así es. De eso se trata, pues. Maravilloso, gracias, papi. No, gracias a ti. Que sea el gracias primero a de todos muchos. por así. Te amo.